Situación política de México, como otros factores, económica, cultural, histórica inclusive. Santos Cruz para Blanco y Negro TV. Nos encontramos desde esta bella ciudad de Oaxaca de Juárez para tratar esta situación. ¿Cuál es la situación actual de nuestro México? Para ello contamos con la presencia del licenciado Saulo Chávez Alvarado. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, Estimado bienvenido a este programa, amigo Saulo. Santos Cruz, muchas gracias por invitarme. Siempre, además, en buenos lugares y con buenos temas para poder discernir, filosofar un poco, ¿no? Sobre los problemas de Oaxaca, de México, del mundo. A tus órdenes. ¿Cuál es tu opinión, licenciado, en el tema de la política actual de México? ¿Qué estamos viviendo los mexicanos? ¿Qué debemos hacer políticamente? Pues mira, la política siempre es la misma a lo largo de la historia. Es un ejercicio noble, es el ejercicio del poder. Y hay estilos personales de gobernar. México alcanzó un nivel político de libertades. Fíjate, Saulo, bien, ¿no? Porque lo podemos considerar como una definición realmente qué es la política. Pero la política en México yo creo que se ha distorsionado, se ha violado, se ha alterado, porque pues hemos tenido varios regímenes dentro de los gobiernos y realmente la política es esa. Ahí está como establecimiento de su estructura. ¿Qué pasa con el político entonces? Sí, lo que pasa es que hay mucha diferencia entre el político Y la política, y la política definitivamente. y lo contrario al político y lo contrario a la política. Bien, Hubo también otro mexicano que escribió un libro que se llamaba La Grilla. Y hay quienes ejercen la grilla, no la política, que perfecto. desgraciadamente para infortunio no solo de México, de sus estados, de sus pueblos o de otros pueblos del mundo, de otras localidades, de otros países, para infortunio de todos, pues hay mucha gente que se dedica a la grilla. Son esos que decimos, es un grillo, es una grilla. Y sin embargo ¿No? ocupan cargos importantes. Sí, sí, porque la grilla te lleva a confabularse grupos de poder, las más de las veces pues ignorantes de lo político y que van con intereses tanto personales o peor todavía que intereses personales, intereses espurios. Ahí está el punto de una descomposición. Totalmente. Se encumbran los grillos, no los políticos. Perfecto. Los políticos son los que aspiran a ser estadistas, es decir, aman las cosas de Estado. Y dejan huella de su trabajo, ¿no? Por supuesto, que son muy pocos, ¿no? En México pues han habido muy pocos estadistas, solo la Enciclopedia Mundial de Estadistas pues acepta que han habido dos en México, que son dos oaxaqueños, Porfirio Díaz y Benito Juárez. Otros intentan meter a Lázaro Cárdenas, que efectivamente yo siento que sí lo fue. Es decir, verse reflejados en el ciudadano, en el niño, en la niña, en la población en general y solucionar sus problemas, no gestionarlos, no darles seguimiento y no corromperse robándose los recursos que van destinados a esas personas. Desgraciadamente, infinidad de grillos se dedican a eso. Y por eso tenemos ahora un ejercicio de gobierno donde la gente dijo, bueno, vamos a votar por alguien que nos está diciendo que va en contra de todo lo malo y vamos a corregir muchas cosas. Y en esas está el país. Esperemos que se vaya corrigiendo muchas actividades ilícitas, muchos talantes grillescos de mucha gente y que prime la política buena, esa que está más cercana a la moral, más cercana a lo ético. Definitivamente. Después de esta pausa... Abogado, ¿cuál es el modelo económico que vivimos realmente en esta gran nación? ¿Es un modelo neoliberal, liberal, socialista, comunista? ¿En dónde estamos parados? Bueno, no, nuestro modelo es un modelo liberal social, diríamos, y ahora cada vez es más social. Ya esa etapa que se está combatiendo
por lo que se ha dicho del nuevo gobierno federal, es a ese neoliberalismo que con justa razón se combate hoy porque llegó a su etapa rapaz. Efectivamente, ese capitalismo rapaz que por sobre todos y por sobre todas las cosas quería imponer su propia visión, que era pues una visión pues no para el bien de las mayorías, sino para beneficio de las minorías. Ese fue una etapa oscura que vivió no solo México, sino el mundo. Claro. Y está en decadencia. Hay un nuevo movimiento que ha surgido a nivel mundial para que lleguen personajes que combatan en la justa medida el neoliberalismo, porque tampoco se puede combatir en una forma estricta y totalmente definida, porque pues es la economía algo que se desarrolla y se genera incluso en estudiar. ¿Y cómo se corrige esta situación para las familias mexicanas? Pues mira, el punto es que se aumente, por ejemplo, el salario mínimo, como ya lo hizo este gobierno. Ese es fundamental, ¿no? Porque ahí obliga a los empresarios a ser solidarios con quien les da ganancias, que son sus trabajadores. Además, ahora, precisamente, con la firma tan loada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, México, pues ahí hay una exigencia de que se aumenten los salarios. Por eso se ha incrementado el salario mínimo y también las empresas tendrán que pagar más. ¿Por qué? Porque le conviene sobre todo a los Estados Unidos, porque la inversión norteamericana viene a México porque aquí pagan poco en salarios. Entonces, la fortaleza que tiene el presidente de los Estados Unidos en Estados Unidos, que a él no le importa la fortaleza que tenga por fuera, sino le interesa a Estados Unidos, es precisamente radicada en eso, que haga que las empresas que salían encuentren que en otros países que vayan como en México, pues también deban pagar salarios honorables. Claro. Y por lo tanto, al ya no encontrar esa ventaja, pues se tienen que regresar a Estados Unidos, donde tendrán que equiparar los salarios, más impuestos y una serie de condiciones. ¿Cómo se encuentra la economía, licenciado Saulo, aquí en territorio oaxaqueño? ¿Qué vivimos los oaxaqueños y oaxaqueñas en una economía? Bueno, Oaxaca siempre ha vivido con dos tipos de economía, ¿no? La economía que todos conocemos como tal, ¿no? La macroeconomía o la economía nacional, como todos podemos percibirlo para mayor entendimiento. Y otra es la economía de subsistencia que hay en las comunidades. En nuestros pueblos originarios, que ahí tienen una economía de subsistencia, pero que además es un tema maravilloso porque en primer lugar, pues no aportan a la destrucción del planeta, sino todo lo contrario. Mantienen sus bosques, se alimentan sanamente, ¿no? Con los vegetales que tienen, con los que siembran, con los frutos que obtienen, con la flora y la fauna de la zona, ¿no? Se alimentan pues con temas orgánicos. Inclusive hacen intercambios. Sí, además hacen, por supuesto, mantienen el trueque algunas comunidades y otros también salen porque pues ahora mismo pues están entendiendo que tienen que salir también al mercado. ¿Con qué? Con productos de primera, como son, por ejemplo, la miel, la leche, los huevos, la carne, etcétera, todo orgánico, que es hacia donde va la humanidad. Estamos en la etapa, y además de las artesanías, ¿no? De todo lo orgánico, que te mantiene sano, contrario a lo que piensan todos los demás que viven en las grandes ciudades, ¿no? Que bueno, hasta lo que visten, hasta lo que portan les hace daño por el tratamiento químico que tiene la piel, el cuero, los tintes y las pinturas químicas que tienen sus ropas y una serie de alimentos enlatados que les producen enfermedades. Tenemos la otra economía, la ya formal, ¿Cuál es la economía del donde, gobierno, por decirlo así, del gobierno del Estado para establecer una estabilidad? Sí, bueno, Oaxaca vive, la mayoría de sus recursos son federales. Sí producimos en Oaxaca, porque tenemos pues el corredor energético, el de la refinería de Salina Cruz,
los eólicos que producen energía renovable, y además pues tenemos otra serie de situaciones, las minas, ¿no? que están produciendo, son muy pocas que hay en Oaxaca, pero que generan empleos, que generan bienestar para la población, y que también no dejan de tener problemas, ¿verdad?, propios de la naturaleza de ese sector, pero que de entrada han mejorado las condiciones de las localidades donde trabajan, y además pagan impuestos que recaba los municipios, que recaba el Estado, que recauda la Federación y que regresan a Oaxaca. Oaxaca tiene pues la mayoría de los recursos que les llegan pues son de la Federación, en un 95% al menos son recursos federales, y estos pues se reparten en obras de toda naturaleza, ¿no?, en obra social, obra de infraestructura. Entonces, pues de lo que producimos y de lo que llega, pues nunca alcanza, porque pues son tantas las necesidades, y en este estado como en este país tal parece que apenas se están enfocando a resolver verdaderamente los problemas, ¿no? Ahora tenemos un gobierno del estado que está tratando de culminar con obras grandes, ¿no?, como las supercarreteras estas que van de Oaxaca a la costa, de Oaxaca al Istmo, que quedaron tiradas, relegadas estas obras, no sé, una década, 2 sexenios, sí, y que ahora se han retomado gracias a la labor del gobernador del estado y del presidente de la República. La relación que existe. Y de la relación muy buena que han generado, y que así debe ser la política. Ya no se ven los tintes, ya no se ven los colores partidistas, sino el cómo solucionarle los problemas a la población, a la ciudadanía, a los estados. Eso se está trabajando. Y además hay otro tipo de inversiones, como me parece el Libramiento Sur, que va a poder liberar el tráfico aquí en la ciudad de Oaxaca, y una serie de proyectos sociales y de infraestructura que se están enfocando aquí, afortunadamente, gracias a esa buena relación que hay entre el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el gobierno federal, y también las expresiones de la sociedad a través de sus organizaciones, sus sindicatos. Ahora ya hay más clases, ¿no? Ya los profesores, el profesorado ha entendido, las mujeres y los hombres que se dedican a la educación, que verdaderamente tienen que dedicarse a eso, porque de lo contrario pues le están haciendo mucho daño, primeramente a ellos, luego a sus hijos, luego a los hijos de los demás. Pero como ya entendimos que todos tenemos que caminar de la mano, parece que Oaxaca va bien, hay más turismo en Oaxaca. Oaxaca está repuntando, sobre todo en turismo. La última gran obra que hubo en Oaxaca fue la supercarretera de Nopala, Oaxaca. Esa la hizo Carlos Salinas, ¿no? Sí. Que tal parece que lo odian algunos, pero pues es el último que volteó aquí hacia Oaxaca. Siendo gobernador el licenciado Diodoro Carrasco Altamirano. Eladio Ramírez y Diodoro Carrasco terminaron con aquel programa. Y qué beneficio ha tenido, ¿no? Pero después de él ya nadie volteó. Continuamos. Más adelante vamos a hablar ahora de la educación aquí en nuestro estado de Oaxaca. Desde luego con la opinión del licenciado Saulo Chávez Alvarado. Continuamos en el tema de ver la situación política, económica, cultural, turística aquí en nuestro bello estado de Oaxaca. Han desaparecido estas marchas, los maestros han regresado a las aulas. ¿Cuál es el fenómeno que efectuó ahí para que hoy sí hay marchas en Oaxaca, porque por las inconformidades, pero de la sección 22, no recuerdo la última que hayan hecho estos maestros? Dime el efecto, Saulo. Pues mira, ellos han tenido la razón, y ellos son los que más sufrieron eso que se ha llamado como neoliberalismo, ¿no? Un ataque a la educación pública, a todo el sistema de educación pública, y se defendieron los profesores, las profesoras, y qué bueno que lo hicieron. Y bueno, vivieron 2 etapas de panismo difícil, donde quisieron, pues, según esa parte, mejorar la educación. Ellos se resistieron. Luego, con el siguiente gobierno de la vuelta del PRI, de Peña Nieto, pues fue un ataque frontal contra el sector magisterial, sobre todo contra la sección 22, y ellos se resistieron a lo que llamaban la reforma educativa o algo así, pero no podía haber una reforma educativa sin consultar a los profesores, a las profesoras. Entonces fue un error
el proponer una reforma educativa con ese talante sin consultar. Y ahora que hay un gobierno federal propicio y de buena relación con ellos, y hay un gobierno del Estado que también se ha mostrado desde su llegada amigable junto con ellos a esto, se ha formado pues una armonía entre ellos, los gobiernos estatal, federal y también los municipales, y se ha caminado escuchándose a todos. Y por lo tanto, pues vemos que hay menos marchas, menos plantones y más clases, porque pues como lo dije en el bloque anterior, el punto fundamental es que ellos también tienen hijos, también son padres de familia, también reciben el beneficio o el ataque de la sociedad y de sus conciudadanos. Y llegó un momento en el que, bueno, ya ellos y la propia sociedad estaban cansados, ¿no? Se llegó a la discusión de ese conflicto hasta donde se podía, y ahora ya solo es el rebote de la bondad de la respuesta. ¿Cuál es la situación se compone en México? ¿Cuáles son los factores? Porque no solamente recae en el gobierno federal, ¿no? No, somos un gran país. Son muchos factores. Por ejemplo, por allí recuerdo un chiste que dice, ¿quién quiere el cambio? Todos alzan la mano, ¿no? ¿Quién quiere cambiar? Y nadie. Sí, efectivamente. Dice yo, ¿no? No, pero somos un gran país. México es un gran país y es el único que tenemos. Claro. Entonces tenemos que trabajar todos para poder engrandecerlo más, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cada quien sirve para lo que sirve, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, dicen, ¿no? Claro. Entonces, que cada quien en lo que estamos hagamos las cosas de la mejor manera. La fe que ya traemos en nuestros genes. Claro. Debemos de ayudar al prójimo, no sentir envidia de ellos, porque esos pecados son terribles y la envidia siempre lleva a la mala fe, claro, al tratar de destruir al otro, al tratar de quedarse con lo del otro, y eso es lo que ha destruido no solo al país, a la sociedad, sino a uno mismo, porque como dicen algunas religiones, el templo está en uno mismo, claro, en el sentido del corazón, ¿no? Del corazón bondadoso, el corazón trabajador, y es a donde tenemos que trabajar para poder ser mejores nosotros mismos y poder que ahí fluya lo positivo, que fluya, ¿no?, hacia el exterior y que claro, podamos ser productivos en lo que hacemos. Que ahorita hay un dato curioso que lo voy a tomar como ejemplo de que sí podemos y sí podemos cambiar. Por ejemplo, si te has dado cuenta, en la ciudad capital de este gran estado ya hay menos semáforos. ¿Sí? Y está la aplicación del uno por uno. Si te das cuenta, por ejemplo, en la parte norte de la ciudad, en la colonia Reforma, por mencionarlo, entras a esa colonia y obligatoriamente, por instinto, por interés, por aplicación, no sé, sí, pero ya se respeta. Al 95% te podría yo decir. Un gran ejemplo es ese. En la ciudad, en el centro, yo creo que le doy un 40% de quienes 4 de 10 o 40 de 100 conductores respetan el uno por uno. El uno por uno. La otra también, que le entran también los comerciantes, otro problema que hemos padecido los oaxaqueños, los que aquí radicamos cotidianamente, es el ambulantaje. Mas, sin embargo, hay un miércoles sin ambulantes. O sea, ese ejercicio, los ambulantes le entran, dice, ok, vamos a entrarle. Ese más el uno por uno, y realmente que entremos a una concientización cada uno de querer a nuestro Oaxaca, a nuestra colonia, a nuestro hábitat. Sí. Ya no te digo México, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Te agradezco, licenciado Saulo, tu comentario, tu opinión. Sin duda alguna serán quienes nos vean y nos escuchen la identificación de estas opiniones, porque lo que queremos es pues el beneficio colectivo, como tú bien lo dices, un valor cívico de comunidad, de hermanos, de amigos, sí, porque aquí convivimos como en la Guelaguetza, como convivimos en un velorio, por decirlo de una manera, ¿no? Efectivamente. Licenciado Saulo Chávez Alvarado, yo te agradezco tu participación como siempre en esta contribución de Blanco y Negro TV, en una edición más. El agradecido soy yo, ¿eh? Está bien, licenciado. Pues ahí está, amigos, Santos Cruz, Blanco y Negro TV.